Digo, si le quieres encontrar sentido a tu vida, aquí no es el chat y psicología no es la carrera. De nada. Esto es Psicopodcast, un podcast sobre psicología y otros asuntos sin importancia. Acompáñenos en este episodio donde perdemos la cabeza y buscamos al pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Para definiciones están los diccionarios, pero el diccionario nos quedó mal porque salió con que el pensamiento es la acción y efecto de pensar. Entonces tuvimos que buscar pensar, para darnos cuenta de que el diccionario tampoco sabía de qué estaba hablando. Para el diccionario, las ideas, los juicios, las opiniones y en general las cosas que se forman en la mente son todas pensamiento. El pensamiento está en la mente, ok, pero ¿la mente dónde está? La cosa se complica cuando el pensamiento está en la mente, porque eso nos obliga a pensar en ella y desde hace mucho tiempo que nadie lo hace. De hecho, si te acercas a un experto de la mente, es decir, a un psicólogo, te puedo apostar 5 pesos a que no te va a poder contestar ni qué es el pensamiento ni qué es la mente. Ya me lo imagino, intentando sonar listillo con palabras como cognición y neuronas, procesos y estímulos internos y externos. Pero aguas, porque de seguro no ha pensado mucho su respuesta. Si somos muy honestas, en psicología no se piensa en el pensamiento ni en la mente. Para ponerlos en contexto, al inicio la psicología estudiaba el alma, el espíritu, la psique. Pero ya con el tiempo empezamos a creer que esos conceptos eran bien cursis y sonaban bien poco científicos, y Freud nos salve de que la psicología no sea una ciencia, porque después, ¿cómo le vamos a hacer para que nos hagan caso? Entonces el tema cambió. El alma pasó a ser la mente y los psicoanalistas empezaron a estudiar al aparato psíquico. Y después hubo gente que creyó que el psicoanálisis era puro cuento y decidieron que la psicología tenía que observar la conducta y medirla y estandarizarla y demás cosas que aquí ni al caso. Y así fue como poco a poco se decidió que la pregunta de este episodio no era algo tan importante. Mejor se dejó que la mente se instalara en la cabeza y pasó a ser problema de los neurocientíficos. Pero estos tampoco le hacen mucho caso porque andan bien ocupados haciendo experimentos y no tienen tiempo ni ganas de filosofar sobre el pensamiento. Lo bueno es que nosotros no somos neurocientíficos y nos sobra el tiempo y las ganas. Eso sí, no les venimos manejando definiciones estandarizadas y mucho menos experimentos de bata blanca. Si somos muy honestos, nos dimos cuenta de que no tenía sentido. O bueno, no tenía sentido si lo que queríamos era hablar del pensamiento. Porque cada que intentábamos encontrarlo, veíamos cómo se nos resbalaba de las definiciones. Y sobre todo, que por mucho que lo quisiéramos mantener en la cabeza, se nos salía, y se nos salía, y se nos salía. Alguien nos dijo que lo vio en mi termo. Otra persona lo encontró en un grafiti con dedicatoria. Otro sujeto lo vio en la estación de Urdaneta. Y otra en la risa de una pareja adolescente. ¿Será que se nos escapó de la cabeza? O tal vez, ¿será que nunca estuvo ahí? Ya estamos en el Psicopodcast, segunda saga, en la que vamos a conversar acerca del pensamiento, como ya escuchamos estas ideas en nuestra primera cápsula, y ahora estamos en cabina para conversar con este equipo conversador del Psicopodcast. ¿Cómo estás, doctor psiconauta? De vuelta a los micrófonos. Pues súper contento, Chuck, aquí esta vez grabando desde las flamantes cabinas del ITESO. Y me encanta la idea de hablar del pensamiento, pero sobre todo en términos de saga, porque me recuerda mucho a los Caballeros del Zodiaco, a One Piece, ¿no? La palabra saga a mí me remite a esos referentes y me encanta la idea de que haya una saga del pensamiento. Y que hablaremos qué pasa con el pensamiento justo en
pues en las canciones, en la cultura pop, en el anime, en las películas. Ojalá que tengamos mucho chance para eso. Y también en cabina está Frida. ¿Cómo estás, Frida? Estoy muy bien, pero yo todavía no tengo un alias. Prometo que para el siguiente episodio ya voy a traer algo así. Pues me presento porque dicen que soy nueva. Pues yo estudié psicología, no sé si eso importe, pero soy una apasionada también por los asuntos sin importancia y cuando me dijeron que habláramos del pensamiento dije, genial, a nadie le importa, nadie quiere hablar del pensamiento, entonces estamos aquí para eso. Entonces no importa que sí importe, Sí. o nos importa que sea sin importancia. Pues qué gusto estar con ustedes, Frida, doctor psiconauta, para arrancar esta segunda saga del Psicopodcast, donde vamos a conversar, decíamos, acerca del pensamiento, ¿no? Ya un término, no sé si complejo, complicado, que seguro será de interés de la psicología, que pues es uno de los intereses que tenemos acá en este Psicopodcast. Pero ¿qué es el pensamiento? ¿Por qué hablar del pensamiento? Quizá valdría la pena preguntarnos, doctor psiconauta. Pues yo quisiera contar que cuando veníamos caminando hacia las cabinas, Chuck nos decía a Frida y a mí, bueno, pero es que eso del pensamiento, a lo mejor a nosotros se nos hace bien interesante, pero a la gente, ¿qué le puede interesar eso, no? Alguien que no está apasionado en la psicología y estos rollos, ¿por qué chingados le interesa hablar del pensamiento? Y yo pues decía, pues claro que interesa, ¿no? El pensamiento es algo que tenemos todos los días, es algo que nos acompaña hasta nuestras peores noches, es lo que no nos deja dormir, es lo que usamos para presumir que somos diferentes a otras especies. Pero ¿de dónde sale el pensamiento? ¿Qué es el pensamiento? ¿Cómo se manipula el pensamiento? Hay un montón de preguntas que me parecen súper relevantes y que creo que vale la pena que cotorreemos más a fondo. Vamos a conversar sobre diferentes definiciones. En esta saga vamos a iniciar por ahí, algunas propuestas de qué es. Y sobre todo con la intención de que empecemos a darnos cuenta de que el pensamiento es más que una voz interna que nos susurra que queremos cenar y que nos persuade de no seguir dietas, ¿no? Pero, ¿tú qué piensas, Frida? ¿A ti por qué te parece interesante? Voy a ser muy honesta con ustedes. Cuando estábamos preparando esto dijimos de, a ver, ya, además de las explicaciones que justifican este proyecto para cualquier lugar en donde lo publiquemos, ¿por qué estamos aquí? Y yo dije, yo estoy aquí para molestar. Yo estoy aquí para calar a alguien, pues, porque en esto de haber estudiado psicología en una tradición mentalista, pues a mí se me dijo que el pensamiento estaba en el cerebro y se me dijo que el pensamiento estaba en la mente y luego nunca pudimos aterrizar que era la mente y pues nos quedamos con la supremacía del cerebro, ¿no? Y entonces yo no sé por qué, pero desde hace un rato tengo cierta pelea con explicaciones neurocientíficas y yo vengo aquí para molestar, para decir, bueno, ¿qué tal si no está ahí, no? ¿Qué tal si el pensamiento no está en el cerebro y está en algún otro lado? Pero ya esto es spoiler. Qué molesto esa etiqueta del supremacismo cerebral, me encanta. Yo creo que sí va a molestar a más de una persona. Yo creo que estás cumpliendo tu objetivo. Bueno, de entrada, comentabas antes, doctor psiconauta, que el pensamiento pues se suele usar como un factor diferencial, ¿no? De respecto a los humanos, de los humanos respecto a las demás especies, ¿no? Entonces parece, ¿por qué sería interesante, importante hablar de pensamiento? Pues dicen, ¿no? O han dicho muchos quienes lo han pensado que el pensamiento es justo lo que nos diferencia de otras especies animales. Pero seguro que hay más. ¿Tú qué dices, Frida? Sí, seguro hay más. Y estamos en el 2023, no somos las primeras personas que han hablado del pensamiento. ¿Qué? Sí, ¿no? Ya ha habido a lo largo de la historia muchos señoros que han intentado dar sus definiciones y de seguro pues más que algo, sí, pues todos sabemos más o menos como qué es el pensamiento y luego podemos hablar de cogniciones y de la inteligencia y
de un montón de palabras chistosas, pero antes de poder discutir qué han dicho los señoros a lo largo de la historia, nos pareció importante preguntarle a la gente pensante qué era el pensamiento. Entonces, pues me fui con mis amigos a WhatsApp y fueron muy lindos y me mandaron sus definiciones y creemos que es importante retomarlas. Pues vamos a escuchar. Esto es Psicopopcast. A ver, primero lo diré como alguien que no sabe nada de psicología y que seguramente usa los términos incorrectos. Es un lugar abstracto que existe en la mente. La capacidad cognitiva de realizar representaciones en su psique. Y siempre se ha visto como un diálogo en mi cabeza, como palabras que se van formando, también ideas, sentimientos, ¿no? No es como que sea algo que simplemente surge, sino que viene del consciente. O sea, existen las cosas, existe el mundo, existen como los fenómenos físicos, pero la única forma en la que tenemos de relacionarnos o de ser conscientes del universo es eso, ¿no? Como esa cosa rara que pasa en tu cabeza. Bueno, a ver, algo muy sencillo. Por ejemplo, de pronto me da hambre, siento esto en mi estómago, entonces mi pensamiento va a ser, ok, tengo hambre porque comí hace 5 horas y pues no comí mucho. Entonces necesito comer algo y pues ya, o sea, de ahí pues voy a empezar a generar este tipo de respuesta. Cuando conscientemente tomas una decisión, ¿no? O dices algo o haces alguna acción, el pensamiento es cuando reflexionas las cosas, ¿no es cierto? Estás siendo pensante, estás viendo más allá de no nada más está pasando esto, tengo que hacer esto, o antes pasó esto también, y cómo acomodar las cosas. El pensamiento es una historia, porque necesitas un personaje principal, no te necesitas como tú, como estar consciente de ti, y a partir de ti se va construyendo lo demás. Haz de cuenta que es como un lugar de grabación que está equipado con todo lo que te puedas imaginar y más de Hollywood, y te da el escenario que tú quieras y tienen a la gente de maquillaje para que se puedan llevar a cabo los pensamientos. Esa es la mente, un stage. No me acuerdo cuándo fue la primera vez que empecé a pensar, estuvo ahí desde siempre. Como resultado de lo que hemos vivido, de nuestras experiencias, de nuestros recuerdos. Por alguna razón nuestro cerebro hizo un clic. ¿El pensamiento dónde está? ¿Quién sabe, güey? O sea, en alguna parte ahí de mi cerebro, ¿no? Supongo. Pues nunca he estudiado la mente ni el cerebro, pero mi suposición es que es ahí donde se genera el pensamiento. El pensamiento es electricidad. Son neuronas que están interactuando entre sí. Se ve representado como una actividad de voltaje dentro del cerebro, así que mientras más corriente tengas en el cerebro, más piensas, no lo sé. Mi perspectiva neurocientífica, yo nunca he podido definir un pensamiento, porque no es como que sea el resultado de una comunicación. Bueno, creo yo es el resultado de la comunicación entre las neuronas, pero entonces como tiene que ser eso, para mí tiene que ser un proceso cognitivo, pero yo no sé de dónde surge, hacia dónde va, en qué parte del cerebro se generan. Eso es algo que yo no sé en este momento y sí me gustaría investigar, y no sé si tú me puedas ayudar con eso. Es extraño, es un tema muy extraño. Sí, es muy extraño esto. No, la verdad a nada, yo creo que no vas a llegar a ningún lado con eso.
es como dar vueltas en círculos porque ni siquiera hay estudios suficientes sobre el pensamiento, ni suficientes, o sea, hay lo básico, pero no hay estudios que tú digas, no, pues mira, tengo la certeza, no hay nada de certeza, y más habiendo tantas putas perras corrientes, ¿verdad? Tantas metodologías y así. Regresamos a Psicopopcast y muchas gracias a las amistades que amablemente nos regalaron un poco de su voz. Fue una experiencia interesante porque normalmente, bueno, yo llegué y les dije, díganme qué es el pensamiento en una nota de voz. Y ya ven como cuando alguien manda una nota y se ve que está grabando y luego se quita otra vez y luego se ve que otra vez está grabando. A pesar de que el pensamiento es algo que nos acompaña, yo al hacer estas preguntas me di cuenta que también es un concepto que es difícil de explicar y que también causa cierto tipo de inseguridad, porque no vaya a ser que digamos una barbaridad de lo que es el pensamiento, ¿no? Y también noté que varios probablemente hicieron trampa, ¿no? Luego yo me metí a Google a ver qué decía pensamiento y dije, claro, agarraron de aquí la palabra abstracción y tal vez también la parte de cognición o meter el tema de psique, ¿no? Para sabernos bien conocedoras del pensamiento. Y ya después fue bonito porque les iba preguntando más y a mí lo que me llamó mucho la atención fue que aunque varias de mis amistades localizaron al pensamiento definitivamente en el cerebro, después empezaban a ahondar en la definición y hablaban de cosas que no tenían que ver con la corteza cerebral. Nadie mencionó al área de Wernicke, por ejemplo. Nadie dijo que el área de Broca que sabe qué cosa. O, digo, no soy una científica, ¿no? No soy experta en el cerebro, pero nadie se refiere a las áreas en las que está dividida la corteza cerebral, sino que empezaron a hablar de diálogo con uno mismo, empezaron a hablar de experiencias, empezaron a hablar de que es una capacidad que tal vez pues no, cuando llegamos al mundo no veníamos con la capacidad de pensar, sino que tuvimos que desarrollarla en algún momento de la existencia. Y hablaron del lenguaje, y hablaron de la escritura, y hablaron de imágenes, y hablaron de sentimientos. Entonces, ahí se ve que la definición de pensamiento desborda completamente, pues, cualquier definición simple que se pueda dar de ella y de repente se va a otros lados, ¿no? Se escapa a los afectos. O sea que por definición simple te refieres a decir que el pensamiento está en el cerebro. Sí. Sí veniste a molestar a los supremacistas cerebrales, pero a mí me deja pensando esto que nos compartes, Frida, porque decías ahorita cómo se ve cómo van refiriéndose a algunas cosas que no tienen que ver con el cerebro. Y una cosa que a mí me interesa mucho es identificar cómo se ve el pensamiento. Creo que eso nos ayuda a descentrarlo del cerebro o como decías tú, ¿no? Muchas de las definiciones empiezan asumiendo que somos cerebropensantes, pero luego se empiezan a referir a otras cosas que están fuera del cerebro y además esas definiciones cerebropensantes no son técnicas. Entonces eso también me hace pensar en una dimensión ideológica del cerebro, ¿no? Es decir, lo voy a remitir ahí, voy a enclaustrar al cerebro en ese pedacito, pero no sé exactamente dónde están y te lo voy a justificar con argumentos que tienen que ver con el cerebro. Y por otro lado, me dejaba pensando que lo hayas preguntado en WhatsApp y tú decías, luego de repente se veía que estaban grabando o de esas veces que uno ve que alguien escribe y borra. Ahí se ve el pensamiento, ¿no? Cuando uno está viendo WhatsApp y ves que alguien está escribiendo y te pone 3 puntos suspensivos la aplicación que dice escribiendo, 3 puntos, esos 3 puntos son el pensamiento, ¿no? Y eso me parece súper bonito y súper interesante. Y entonces uno ve que la mamá, que la tía, que la pareja
escribe y luego ya no dice que está escribiendo y vuelve a escribir. Y uno sabe que esa persona que no estás viendo está pensando, ¿no? Y eso nos permite identificar que efectivamente el pensamiento no está en el cerebro. Está en el WhatsApp. Está en el WhatsApp. Está en los 3 puntos del WhatsApp. El pensamiento está en todas partes. Esa va a ser mi primer postura de hoy. Una postura pues, muy sugerente, pero que pienso valdría la pena pues ir diseccionando, ¿no? Porque si el pensamiento está en todo, ¿no? Pues ahí está, mira, estamos inmersos en el pensamiento, que es lo que diría el doctor Pablo Fernández Crisliev, ¿no? Que no es que pensemos, sino que estamos dentro del pensamiento, ¿no? Porque pensaba justamente en esta primera definición que escuchamos, que es bastante común, ¿no? Del pensamiento como un diálogo con uno mismo, ¿no? Que pues nos remite justamente a algo que pasa adentro, ¿no? Sí, que pensar es hablar con uno mismo. Pero aquí podríamos preguntar, cuestionar a esta idea, ¿no? Como lo han hecho pues mucha gente a lo largo del tiempo. Esta pregunta está justamente en la génesis de la psicología social, que es también lo que nos convoca acá, ¿no? Y que es la pregunta por pues con qué palabras estoy pensando, con qué estoy pensando ese diálogo, ¿no? Con qué palabras estoy haciendo ese diálogo conmigo misma, ¿sí? O sea, esas palabras emergen de mi cerebro, están adentro de mí, ¿no? Y entonces ese diálogo con uno mismo, pues ya se pone más complejo, porque resulta que pues estamos dialogando con palabras que no nos inventamos, sino que vienen de afuera, podríamos decir, usando las metáforas que utilizó originalmente George Herbert Mead, ¿no? Uno de los fundadores, digamos, de la psicología social, ¿no? Que utilizaba mucho estas metáforas espaciales, ¿no? De adentro a afuera, ¿no? Cuestionando si el pensamiento es algo que ocurre adentro o más bien es algo que está ocurriendo afuera, es decir, en la comunicación, ¿no? Y autores como Mead, como Charles Horton Cooley, ¿no? Y muchos otros desde entonces, pues han entendido que el pensamiento no es algo que pase adentro del cerebro, ¿no? Aunque se requieran unos cerebros ahí con sus descargas, su actividad, ¿no? Cerebral, eléctrica y demás, neuronal, pero pues requiere de pues las palabras con las que pensamos todos, ¿no? Cuando nos comunicamos, y a lo mejor esto que decía doctor psiconauta, ¿no? Acerca de que el pensamiento está en todo, pues quiere decir, o yo lo entendería como, pues es que todo es comunicación. Bueno, esto lo decía la gente de la Escuela Libre de Palo Alto, ¿no? Un antropólogo muy famoso, Gregory Bateson, que se interesó por las preguntas de la psicología, ¿no? Y que era esto, justamente, ¿cómo pensamos? ¿Con qué pensamos? Bueno, pues no pensamos con algo que nos viene de dentro, pensamos con esas palabras que estamos intercambiando fuera, o sea, pensamos cuando nos comunicamos. Comunicar sería pensar, ¿no? Y la comunicación, decía también la gente de la Escuela de Palo Alto, es como una orquesta. ¿Ustedes qué dicen? Pues creo que ahí hay varias metáforas que nos ayudan a pensar el pensamiento, ¿no? Y hace rato que yo decía el pensamiento está en todo, parecería entonces que las personas que pensamos nos sumergimos en una alberca de pensamiento que está llena de la historia, de la cultura y demás, ¿no? Pero a mí me gusta más la idea de que el pensamiento es algo que nos atraviesa, porque me permite imaginarme al pensamiento como un tejido. Y entonces, cuando yo, ser humano que vive en un contexto determinado, pienso, el pensamiento atraviesa mi ser y me une, me teje con otras cosas que son superiores a mi individualidad. Yo sé que está muy loco la metáfora, ¿no? Pero la verdad es que me gusta, ni siquiera es como por un afán cientificista de darle una explicación, es que me parece más plausible y más emocionante y más bonito pensar que las ideas, que la comunicación, que el lenguaje son algo que nos atraviesa y nos entreteje con algo más grande que nuestro cerebro, ¿no? Porque limitarlo al cerebro me parece lo más triste que puede haber para algo tan maravilloso como el pensamiento. Cuando decía que el pensamiento está en todos lados es porque también estamos hechos de pensamiento. No es como que el pensamiento esté rodeándonos, ¿no? Sino que nuestro propio cuerpo está hecho de eso. La explicación que le dan los manuales de biología a las partes de nuestro organismo son pensamiento. Los edificios que habitamos son pensamiento.
las sillas en las que estamos sentados son pensamiento. Y eso no quiere decir que niegue que el micrófono que tengo enfrente de mí ahorita está hecho de metal y de circuitos y de plástico, ¿no? Pero la amalgama de esos elementos, el nombre que le damos a esos elementos es pensamiento. Eso es algo que a mí me parece indiscutible, ¿no? Y creo que en las definiciones que te compartieron, Frida, hay una diversidad que nos da cuenta de lo complejo que es el pensamiento y lo difícil que es dar una sola definición del mismo, ¿no? Lo que veo más común es que se refieran a él como un diálogo. Y eso ya nos sugiere que hay una tradición de pensamiento que define al pensamiento como una conversación. Pero hay otro que dice que es un lugar. Y eso a mí me encanta, ¿no? A mí esa es la definición que más me gusta como un psicogeógrafo en construcción. Pensar que las ideas, que el lenguaje, que el pensamiento como tal es un lugar, me permite pensar que habitamos el pensamiento. Pero ¿tú qué piensas, Frida? Al final de cuentas, tú preguntaste esto y tú eres la responsable de explicarlo. Creo que también es importante aterrizarlo tal vez en un ejemplo, porque nosotros ya tuvimos esta discusión en varias ocasiones. No es la primera vez que nos juntamos a hablar del pensamiento. Entonces, a mí me parece la cosa más natural del mundo decir que el pensamiento está en todos lados y que nos sumergimos o el pensamiento nos atraviesa. Pero no sé, se me ocurre que podemos compartir como de que alguna situación en donde veamos el pensamiento que no está en nuestra cabeza. Y yo estaba pensando en una cosa más sencilla tal vez, como ejemplo de cómo se ve el pensamiento, y me remitía a una cosa que leí una vez en un libro que se llama El gen egoísta, de un genetista que se llama Richard Dawkins, y lo que él decía es bien interesante ver cómo las personas piensan y lo gesticulan, ¿no? Y él decía, porque, por ejemplo, cuando alguien piensa se pone la mano en la barbilla, ¿no? O porque cuando alguien está callado le decimos, ¿qué estás pensando? ¿Cómo asumimos eso? ¿De dónde viene esa idea? ¿Cómo aprendimos a leer el pensamiento de alguien más? Porque sí ocurre, ¿no? Y este autor lo que decía es bien interesante ver cómo, por ejemplo, alguien que lee mucho a Nietzsche, que es fan de un filósofo, de un pensador, de repente asume gestos que ese pensador tiene. Y la propuesta de este autor, que, spoiler alert, es el creador de la noción de meme, ¿no? Lo que él dice... ¿Qué? Lo que él dice es que hay unas entidades, él dice, los genes son la entidad básica de la biología, pero hay otros que se llaman memes, por eso suena a genes, memes, meme le llaman en inglés, que son la entidad más pequeña del pensamiento y de la cultura. Y entonces los memes son una suerte de gen, son una entidad cultural abstracta que salta entre nosotros y que nos usa como vehículos. Y entonces un meme, por ejemplo, es ver a Nietzsche cruzando la piernita y tocándose la barbilla para pensar, y un fan de él se le va a pegar el meme de pensar así, ¿no? Por eso luego dicen, ay, hace los mismos gestos que tu mamá o que tu papá, o ay, mira, esa pareja pasa tanto tiempo junto que hacen los mismos gestos, ¿no? En realidad lo que nos están proponiendo es que esos son memes, que son una suerte de pensamiento que salta y se contagia entre las personas, ¿no? Y que pervive gracias a eso. Podemos creerle o no a este genetista loco, pero a mí me parece bien interesante identificar que se puede leer cuando alguien está pensando, y eso es algo que aprendimos a observar. Quiere decir que el pensamiento sí se ve. Esto es un mensaje de Frida del futuro. Estoy en postproducción, pero para este punto ya hablamos demasiado del pensamiento y decidimos que era una buena idea dejarles un espacio para que ustedes siguieran con el cotorreo o siguieran reflexionando y se relajaran y pensaran. Y por eso les vamos a dejar un ratito con Burning de The Whitest Boy Alive. Ojalá la disfruten y ya volvemos.
una antropóloga, un psicoanalista y un conductista entran a un bar y se les pregunta qué es el pensamiento. Bueno, psiconauta, doctor Grimaldo. No, no. Repítelo. Pregunta qué es el pensamiento. Y eso es lo que nos dijeron. A continuación, ustedes escucharán la definición de la antropóloga Gabriela Sánchez. Ajá, cuando me hiciste la pregunta, lo primero que yo te propuse es déjame pensar. Creo que el pensamiento es una comunión entre algo que yo puedo estar elucubrando y lo que hace sentido más allá de mí misma. En ese sentido es como si el pensamiento fuese como un conjuro, ¿no? entre mi interior y algo que no está dentro de mí. Un sentido que no está dado únicamente por mí misma. Ahora conocerán las opiniones del conductista Luis Silva. Cuando llegamos a psicología a hablar, todos los estudiantes queremos hablar de lenguaje, pensamiento, impulsividad, personalidad, pero son términos que usamos en el lenguaje cotidiano de muchas maneras. El problema es que cuando llegamos a definirlo queremos una definición única y técnica de un lenguaje que es vulgar, que se usa de varias formas. Entonces, definir el pensamiento, porque todos más o menos sabemos qué es el pensamiento, pues no es una tarea realmente fácil, incluso puede ser una mala pregunta porque estoy definiendo de manera técnica algo como para todos, de lo que hablamos de muchas maneras diferentes. Entonces, algunos autores plantearían que pensamiento es un sustantivo, por tanto es una cosa. ¿Qué es el pensamiento? Entonces, hay algunos dirían que eso podría ser un error. Realmente no existe el pensamiento, pero sí hay personas pensando. Entonces, y pensar es hacer las cosas de cierta forma. Entonces el pensamiento como abstracto, o más bien como al contrario, el pensamiento como... Uno no va a ver un pensamiento en una bicicleta, ¿sí? Sino más bien es algo que identificamos de lo que la gente hace. En ese sentido, el pensamiento sería como... No existiría el pensamiento, existiría el pensar. Al igual que la mente. Muchos autores dicen no existe la mente como cosa, existe un proceso, el mentear, dicen algunos. Entonces, en ese sentido no existiría como tal una cosa que se llame pensamiento. Existiría gente pensando. Entonces la siguiente pregunta sería, cuando decimos que la gente está pensando, ¿qué hace? Entonces uno dice, la gente piensa cuando asocia cosas, cuando abstrae, cuando se pone la mano en la boca y mira para el piso, ¿sí? Entonces, pues ahí la lógica sería qué tipo de formas de pensar tiene la gente. En ese sentido yo creo que no se puede dar una definición tan clara de el pensamiento, pero sí de procesos como el razonamiento, como la inducción, como la deducción, pero serían procesos que usamos cuando estamos pensando. Entonces más o menos por allá va. ¿Podríamos decir entonces que tu definición en lo más elemental es pensar es un hacer? Pensar es un hacer y sería más o menos coherente. Siempre que estamos pensando estamos haciendo algo. ¿Sí? Cuando dicen es que no me molestes porque estoy pensando, pues estoy haciendo algo de una forma en particular. Okay. ¿Sí? A veces el pensar se puede hacer como una categoría de modo. Yo lo estoy haciendo de cierto modo. Entonces no es una acción que excluya a otras. Por ejemplo, yo puedo decir estoy corriendo y pensando. También se puede. No son dos acciones diferentes. En este caso, digamos que pensar se usa como categoría de mientras corre de cierta manera. ¿Sí? Entonces sí sería pensar es un hacer. El pensamiento, al igual que muchos otros conceptos, digamos que no tiene una instancia física, por tanto, realmente más bien es una abstracción de conjunto de acciones. Más o menos. Entonces dices el pensamiento. Ahí se termina la pregunta, pero hay otra que te quiero hacer en función de lo que estabas diciendo.
Decías al inicio que una definición que recordabas es que el pensamiento es lenguaje interiorizado. Y luego citabas a Skinner, más o menos, ¿no? Estás parafraseando, pero... Acordándome de mi historia académica, ¿no? De lo que vi en orden. Pero hablabas del pensamiento como algo que está debajo de la piel. Uh-huh. La pregunta es, ¿dónde está el pensamiento? Ajá. Yo creo, volviendo... O sea, creo que siempre hay que pararse como en una postura para ver. Si me paro en la postura de que definir el pensamiento, suponiendo que es algo, es un error, pues el pensamiento no está en ningún lado. ¿Sí? No estaría en ningún lado. Así como la velocidad de un coche no está en ningún lado, no está en el velocímetro. Así como la felicidad, la impulsividad y los conceptos psicológicos no están en ningún lado, sino son abstracciones que hacemos nosotros para describir, tampoco estaría en ningún lado. Skinner planteaba que había respuestas que ocurrían sin ser por debajo de la piel y podrían ser observadas en principio. No por un observador, sino un electroencefalograma, ¿no? Uh-huh. Pero en principio podría ser esas respuestas observadas. Pero si sigo la última definición, sería un error categorial, como los que dice Ray, decir que la impulsividad está en la persona, al igual que la depresión, al igual que el pensamiento. No estaría en ningún lugar. Y más o menos por ahí te decantas, ¿no? Sí, al igual que todos los problemas que tenemos con... ¿Dónde está la memoria? Tampoco está en ningún lugar. Es una capacidad de hacer cosas diferentes, producto de la experiencia. ¿Dónde está el aprendizaje? Creo que la pregunta ¿dónde? Es la que nos hace patinar. Okay. Esta es la definición del psicoanalista Antonio Sánchez. Un proceso de pensamiento implica varias cosas. Un mundo simbolizado que se me es entregado. Desde que yo nazco hay un mundo simbolizado en el cual me meten y por lo tanto, más allá de mi conciencia y de mi intención consciente, yo soy investido de una serie de simbolizaciones, de símbolos que tienen ya un valor, que tienen ya una cualificación afectiva y las cuales yo voy introyectando desde el nacimiento. Ahora, esos procesos de pensamiento que se van a dar, vamos a decirlo, después de ser formateado por el mundo simbólico en el que nacemos, nos van a determinar de cierta manera frente al mundo, ¿no? De modo que si el mundo simbólico en el que yo nazco, usualmente así pasa, ¿no? En todo ser humano, el mundo simbólico en donde nacemos está hecho no solo de imágenes, representación, sino sobre todo de relaciones sociales que nos ayudan a significar ese mundo dependiendo de la riqueza simbólica que tenga ese mundo, ¿no? Esa familia, esa casa, ese barrio, es que yo voy a desarrollar ciertas competencias, cierto saber sobre ese mundo simbólico y saber hacer ciertas competencias como un saber hacer con ese mundo simbólico. Por lo tanto, podríamos pensar entonces que el pensamiento es un ello simbólico que se nos otorga por otros y pensamiento, proceso de pensamiento también puede ser entendido como la capacidad que tenemos de desmontar cómo funcionamos para comprender y quizás poder redecidir sobre lo que los otros nos otorgaron. Está cabrón tu pensamiento, Toño. ¿El pensamiento es una cosa o es una acción? Bueno, ya lo dijo el poetazo Arjona, Jesús es verbo no sustantivo, ¿no? Y así nos encontramos varias disertaciones acerca de lo que es pensar o de qué es eso a lo que llamamos pensamiento, ¿no? Bueno, hablábamos del pensamiento como comunicación, escuchábamos, ¿no?, estas voces que nos hablaban del pensamiento como acción, de esta
capacidad de simbolizar, ¿no? O de esta introducción a un mundo simbolizado, decía más bien el compañero profesor Toño Sánchez, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, ¿no? De estas ideas, pues podemos seguir con esta conversación. ¿Ustedes qué dicen acerca del pensamiento cosa, el pensamiento acción? ¿Dónde está este pensamiento? Creo que nos estamos acercando a cosas interesantes. Mira, yo en lo que veo en las 3 participaciones, de entrada hay que mandarle saludos a Luis Silva, a Gavina, Gabriela Sánchez y a Toño Sánchez, que no son primos, hay que aclarar. Pero una cosa que veo en común es que coinciden en las metáforas del adentro y el afuera. Si se fijan, están hablando del pensamiento como algo que no está ni en un lado ni en otro. De repente el compañero Toño Sánchez habla de que el pensamiento es el proceso de desmontar el mundo simbolizado al que nos meten. Habla incluso de cómo el pensamiento inviste a las personas, ¿no? Es decir, el pensamiento es algo que se pega, es algo que va encima de, pero es algo que está ahí antes de que nosotros aprendamos a pensar. Y ese proceso de aprender a pensar es el proceso de sumergirse en el pensamiento, de investirse, de vestirse con el pensamiento. Por su parte, Luis Silva, un amigo conductista, ¿no? Nos habla del pensamiento como acción, dice no es una cosa, no existe el pensamiento, existen las personas pensando. También eso es súper interesante, no puedes rastrearlo, no puedes ubicarlo en un lugar, sino que tienes que estar al pendiente, tienes que observar, muy conductista, ¿no? Eso, tienes que estar observando a las personas que piensan. Sin embargo, esas personas pensando, ¿no? Las podemos observar, ¿no? Digamos, sabemos que unas personas están pensando porque se juntan, conversan de unos temas específicos, como puede ser de psicología o del clima, pero ese acto de pensar, digamos, en la comunicación, como decíamos a partir de la psicología social, se da dentro de parece que sí, unos objetos que ya estaban ahí pensados, es decir, ahorita estamos conversando aquí en una cabina de radio, pero si estuviéramos conversando en un café, pues estaríamos pensando seguramente de otra manera, es decir, estar en el café o estar en la cabina de radio ya da cuenta también de estar dentro de una forma específica de pensamiento que va marcando además las pautas de cómo conversamos, o sea, de cómo pensar, o no sé cómo lo vean ustedes. Y son pautas de cómo pensar, y también cuando estaba escuchando yo las definiciones hubo un tiempo en donde sí me perdí, en donde entre tanta definición sí dije, ay, no estoy pensando, ¿no? Y creo que también eso es algo que es observable, ¿no? O por lo menos que las personas le recriminan a otras cuando se molestan con ellas. A mí a veces me dicen, es que no piensas, ¿no? Es que no piensas en que lo que hiciste, y va el regaño. O luego podemos criticar a algún compa que hizo algo muy estúpido y decimos, es que no lo pensó. El tema aquí es que puede que estamos atravesados por el pensamiento, ya dijimos, estamos sumergidos en el pensamiento, todo es pensamiento y todo el tiempo estamos pensando. Y también está este tema del no pensar. Del no pensamiento, y normalmente pensamiento hubo, hayas hecho algo estúpido, hayas hecho algo muy inteligente, pensamiento hubo, pero también hay una forma de decir cuál es el pensamiento correcto y cuando no lo estabas haciendo. Y entonces, bueno, en las definiciones se ve esto de que tal vez este esfuerzo de articular una definición de pensamiento también viene de la mano con decir qué es lo correcto, ¿no? O sea, qué verdaderamente va a ser el pensamiento, y lo vamos a tener que no sé, disfrazar con palabras muy bonitas o acompañarlo de un teórico más fuerte que nosotros y de ponerle un apellido y decir que si el Skinner, que si el Freud, que si el Pablo Fernández, y de repente así ya podemos decir bueno, eso que nosotros decimos que es pensamiento, es el pensamiento.
yo lo quiero decir. Qué interesante. Corte. No, le seguimos. Le seguimos. No corte, Ramiro. Que a mí me parece bien interesante porque señalas dos cosas que son clave para discutir el pensamiento. Una es, ¿se puede no pensar? Que eso es una cosa bien interesante. Yo diría que no se puede no pensar. Quizá este colega Toño Sánchez diría, a eso se le llama inconsciente, ¿no? Es lo que está debajo del pensamiento que sí mostramos como racional o que es evidenciable frente a otros. Lo que está en los sueños, por ejemplo. Pero yo coincidiría contigo en esta idea de que hubo pensamiento, hubo. Más bien lo que no hay es sincronía entre el pensamiento de una persona con la otra, ¿no? Eso tiene que ver con las expectativas y demás. Y incluso cuando alguien está platicando con nosotros, lo pienso por esto que decías de me perdí de repente en lo que estaban diciendo, también pasa que se dan cuenta que no estamos poniendo atención porque estamos pensando en otra cosa. Uh-huh. Y eso cuando tenemos experiencia como profesores, es bien evidente. O sea, tú te das cuenta cuando alguien no está poniendo atención en el rollo que uno trae porque se le ve la mirada en otra sincronía, ¿no? Ahí yo no podría decir que no están pensando, diría están pensando otra cosa. Y eso por un lado. Y por otro, ya se me olvidó también. Lo que decía sobre ponerle apellidos al pensamiento para que sea más formal, más racional, más reconocido, más científico, más serio, más lo que sea. Y eso es un proceso bien interesante también porque nos habla de que los seres humanos hemos creado diferentes categorías para el pensamiento. Y hay un pensamiento que ponemos como banal, como sentido común, como el pensamiento de cualquier persona. Y hay otro que es el pensamiento con ciertos apellidos, ya lo decías ahorita, Skinner, Freud. De hecho, pues los compañeros tienden a citar a sus pensadores, porque eso te ancla a ti en un pensamiento validado o reconocido, ¿no? Eso también parece un proceso bien interesante porque nos habla de que el pensamiento es político, de que la historia, las estructuras sociales han hecho su trabajo en poner a un pensamiento como más válido que otro. ¿Tú qué piensas, Chuck? Sí, que podremos entender el pensamiento, como dice, ¿no? Pues que incluye o tiene que ver con una complejidad, ¿no? De por qué canales pasa ese pensamiento, ¿no? De boca de quién sale, a qué autores citas, ¿no? Y sin duda eso forma parte de... Yo quisiera retomar esto que decía Toño, ¿no? Del pensamiento como este mundo simbolizado al cual nos introducimos, ¿no? Pero también el poder dar cuenta de ese mundo simbolizado, ¿no? Que según George Herbert Mead, ¿no? Una vez más dice, él llamaría esto le llamaría esto inteligencia reflexiva, ¿no? Y que tiene que ver justo con esta capacidad del pensamiento como una característica inherente de dar cuenta de sí mismo, que digamos, podríamos decir que es lo que estamos haciendo justo en este momento, pero sobre todo creo que nos estamos acercando a una idea de pensamiento, pues que no sé si se va a poder separar de la de realidad. Sí, o sea, porque estamos hablando de algo que nos contiene y que contiene todo y que sí hay unas acciones de pensar, ¿no? De estos sujetos humanos que tienen sus cerebros, pero en la realidad, ya decíamos, ¿no? Pues no solamente hay cerebros, ¿no? Sino que además el cuerpo, además de cerebro, tiene manos, ¿no? Y a veces tiene pies y piernas, ¿no? Digo, a veces, no siempre, ¿no? Pero además tiene objetos con los que manipula la realidad y ahí también podríamos decir que está este acto de pensar, ¿no? Ya estoy entendiendo con lo que estamos escuchando y conversando que el pensamiento y la realidad pues puede ser que no sean cosas tan distintas y entonces la realidad tampoco es una cosa que está nada más ahí, sino es algo que estamos actuando, que estamos haciendo, ¿no? ¿Les late si...? No, dale. Que yo no quiero que cerremos esta parte del episodio sin referirnos a la definición de Gavina porque... Cuando la grabé, les platicaba que yo sentí que le salieron florecitas a mi grabadora, ¿no? Se me hace una definición súper bonita. De entrada, porque habla de un conjuro. Ella dice,
El pensamiento es un conjuro entre mi interior y algo que no está dentro de mí. Y les decía, se me enchinó la piel ahorita que la volví a leer. Les decía, en los 3 casos que escuchamos de compañeros del Departamento de Psicología, Educación y Salud, hay una referencia al dentro y al afuera, pero Gavin hace un esfuerzo bien interesante y muy concreto para decir no está dentro ni fuera, está en medio. Es un proceso, es una conexión a la que ella llama conjuro. Y el referirlo como conjuro me encanta porque le da una dimensión mágica. Y yo no veo, porque no podemos hablar de las cosas seriamente en términos de magia, porque eso nos remite a algo inaudito, y en general el pensamiento para mí es eso, es algo inaudito, es algo mágico, es algo sorprendente, es algo que ni el conductista, ni el psicoanalista, la antropóloga creo que sí, definen con claridad en términos científicos. Si bien el colega conductista nos habla de que es algo observable y demás, se vuelve mucho más complejo cuando decimos, bueno, es que lo que hay son personas pensando. Sí, pero ¿cómo se observa el pensamiento? Creo que es algo que hemos estado diciendo a lo largo de todo el capítulo. Sí hay formas de observarlo, pero esas formas no necesariamente están ancladas al pensamiento científico o a una forma de registro cientificista. Por eso me gusta mucho esa definición, ¿no? Si quieren, podemos ahora escuchar algunas definiciones de esos grandes apellidos que mencionamos hace rato, que son definiciones más, digamos, clásicas, tradicionales o reconocidas de lo que es el pensamiento. Las voces de la psicología. De lo que llamamos nuestra psique, vida anímica, nos son consabidos 2 términos. En primer lugar, el órgano corporal y el escenario de ella, el encéfalo, sistema nervioso, y, por otra parte, nuestros actos de conciencia, que son dados inmediatamente y que ninguna descripción nos podría transmitir. Sigmund Freud, 1938, en el tomo 23 de sus obras completas. Uno no piensa con el cerebro. También puede decirse que piensa con el lenguaje, los objetos, el tiempo y el espacio. La sociedad es quien piensa. El pensamiento es intelectual, colectivo, sentimental y material. La sociedad piensa a la realidad. La realidad es la sociedad y viceversa. Pablo Fernández Krisliev, 2014, en el libro La sociedad mental. Bueno, ya escuchamos a los grandes señoros. Yo propuse a Freud porque lo quiero mucho. Y les decía que a mí se me hacía, o siempre se me ha hecho muy interesante la definición de Freud, porque él en sus tiempos pretendía ser muy científico. O sea, él toda la vida batalló y batalló para que tomaran en serio el psicoanálisis y que fuera una ciencia como la física. Eso es lo que él quería. Y entonces él dijo de que, ok, la psique, el aparato psíquico, está en el encéfalo. Pero luego se va a una definición muy mítica de lo que es el aparato psíquico y no segmenta al cerebro como lo hacen los neurocientíficos actuales, sino que dice que al inicio estuvo el ello y ya después se formó el yo y después del Edipo surgió el superyo. Y hace algo también muy interesante con esto de las tópicas, de meter el tema del inconsciente, del consciente, del preconsciente, de decir que el inconsciente está en el ello y luego hace cosas que a mí me parecen muy divertidas a mucha gente, ¿no? Pero creo que de entre lo que más me llama la atención de la definición de Freud es que tampoco puede escapar lo psicosocial. En algún punto empieza a decir que el superyo es la entrada de la cultura a nosotros, ¿no? Entonces, que venimos al mundo con una serie de pulsiones,
que buscan ser satisfechas, no importa lo que tengas que hacer, pero el ello es así, es insaciable. Y luego el yo tiene que mediar porque hay una realidad externa, ¿no? Y entonces, aunque yo quiera gritarle a este micrófono, no lo voy a hacer por consideración, ¿no? Porque me dicen de que no puedes gritar cuando tú quieras. Y aunque ese sea tu deseo, vas a tener que ver otras vías para que te sientas bien y no hagas tus cosas raras en el mundo. Y entonces, ahí es como llega. La cultura se ve como reglas, como una imposición, pero también como de que una manera en la que te haces humano, en la que te haces persona y en la que te puedes relacionar con otras personas. Y es un cuento. Lo que hace Freud con el aparato psíquico es contar un cuento de cómo es que llegamos a pensar y cómo es que llegamos a hacer en sociedad, a hacer con los otros, hasta conocernos a nosotros mismos, ¿no? Nunca vamos a saber lo que el ello quiere porque eso es inconsciente. Pero cuando se hace consciente, cuando se le pone palabra, cuando llega la cultura, es que es posible pensar y pensar con otros. Me parece muy, muy interesante lo que nos estás contando acerca de estas ideas de Freud, porque pues me deja la impresión de que Freud, cuando está hablando esto del pensamiento, ¿no? Y del aparato psíquico, y está hablando, o sea, estamos entendiendo ya pensamiento no como una información contenida, ¿no? Como si fueran datos, ¿no? Que están ahí en la realidad, sino que Freud está hablando de la vida anímica misma, ¿no? Es decir, de lo que sentimos, ¿no? De lo que se siente estar vivo en el mundo. Pues a lo mejor eso es pensar, ¿no? A lo mejor podemos decir que eso es pensar, ¿no? Y para sentirse vivo en el mundo, pues estas cosas que nos rodean, pues algún sentido tendrán que tener para nosotros, ¿no? Para que nos den ganas de estar aquí, por ejemplo, hablando ante un micrófono, ¿no? Aunque sin gritarle, porque parte de pensar es reconocer las reglas, ¿no? Con las que pensamos, con las que nos pensamos mutuamente, ¿no? Y me acordé de este neologismo, ¿no? Que se usa mucho ahora de sentipensar, ¿no? Pues en algunos grupos, ¿no? Que justamente para dar cuenta de que dice también Pablo Fernández Crisliev, ¿no? Que no podemos separar en realidad ambas cosas, y creo que Freud estaría de acuerdo con ello, ¿no? A mí hay una palabra que cada vez me gusta más y que me parece muy propia, que puede ser apropiada, me parece, para la psicología social, ¿no? Y que el pensar, ¿no? Si lo estamos entendiendo como comunicación, pues no quiere decir eso transmisión de significados de los objetos, ¿no? Sino lo que esos significados y lo que esos objetos provocan en nosotros, ¿no? O sea, la manera en que nos conmueven. Sí, y entonces el pensamiento, pues ahí ya me parece que sería como la realidad misma latiendo, ¿no? Para meterle más metáforas al asunto. A mí me entusiasma mucho cuando escucho que a alguien le divierte el pensamiento psicoanalítico, pero eso no, yo soy una de esas personas a las que no les resulta divertido, ¿no? Porque a mí me parece que es un esfuerzo muy complejo para pensar. Y muy, muy sectario a veces, ¿no? Es difícil entender el psicoanálisis, pero cuando alguien como ustedes lo explica, le veo todo el sentido, ¿no? A mí me gusta más la definición de Pablo Fernández, que escuchamos también en las cápsulas, porque inicia diciendo uno no piensa con el cerebro. Y ya vieron que esa es una postura que no tiene solo Frida por acá. Yo se la robé. Y el hecho de que diga que pensamos también con los objetos, con el tiempo, con el espacio, abre una serie de posibilidades para diversificar lo que se entiende por pensamiento, ¿no? Y la otra cosa que me gusta mucho de esa definición es la sociedad es quien piensa. No piensa el individuo, no piensa el cerebro, piensa la sociedad. Y ahora que decías, Chuck, esto sobre, bueno, pensar también es reconocer las reglas, yo diría, más que las reglas es pensar, reconocer al otro, ¿no? Porque lo que representan las reglas es la otredad. Es el límite que nos plantean los otros cuerpos, los otros pensamientos, los otros lenguajes. Y eso a mí me parece una cosa que no podemos obviar al hablar del pensamiento, ¿no? Por eso, pues bueno, cerraríamos este episodio
Anunciándoles que en el siguiente vamos a hablar más sobre el pensamiento colectivo o la dimensión colectiva del pensamiento. Así es, y bueno, y para eso volveremos a traer algunas de estas ideas, ¿no? Pues de la psicología social y otros pensamientos subversivos, ¿no? Esto fue como la apertura, ¿no? Digamos, lanzar unas preguntas que a nosotros nos inquietan, nos divierten también, ¿no? Nos entretienen, porque me acuerdo algo, ¿no? Que decías, doctor psiconauta, cuando preparábamos este programa, cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando de lo que estamos hechos, ¿no? Que dice Pablo Fernández Cristiev, que es lo que a él le interesa indagar, ¿no? ¿Qué hay en ese pensamiento que nos contiene o que nos atraviesa o que atravesamos, ¿no? o que nos limita respecto a los otros, ¿no? Entonces nos vamos acercando a esta idea que comentas de que el pensamiento es colectivo. Nada más respecto a lo de Freud, quería comentar que, ¿no? Respecto a estos esfuerzos serios que dice Frida que Freud hacía, ¿no? Dentro de la empresa científica, ¿no? De que su teoría fuera considerada ciencia, hay algo también muy interesante ahí, que es que a Freud pues en realidad lo reconocieron como literatura, ¿no? Le dieron el premio más importante en lengua alemana, ¿no? De literatura, que es el premio Goethe, y nunca le dieron premios científicos, pero a lo mejor con eso Freud quedó mucho más dentro del pensamiento a lo largo del tiempo que si se hubiera ganado un premio de ciencia, ¿no? Y yéndose más hacia la literatura que hacia el cerebro, ¿no? Sí, Viva Freud. Los conductistas no lo van a aceptar, pero Freud sí es mucho más rockstar que Skinner. Uf. Lo lamento. Bueno, pues cerramos reconociendo que Freud era mejor cuentacuentos que científico. Exacto. Y les dejamos con esta canción para el cierre pensador. Es Ojitos Lindos de Bomba Estéreo. Y el conejo malo. Bueno, pues esto fue el Psicopodcast. Nos escuchamos para el segundo episodio. Bye. Adiós. Listo, Corte. Muchas gracias. Esto fue el Psicopodcast, una colaboración de la Academia Psicosocial con el Departamento de Asuntos sin Importancia. Continuará.